Sí, hermanos, vamos a cantarlo con más gozo. Jerusalén, ¿o no está seguro que va a estar allá? ¿No están seguros, hermanos? No escucho amén. Qué bonita. Amén. ¿Cuántos se gozan? Bienvenidos, hermanos, esta mañana. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien. Gracias porque podemos estar delante de ti llenos de gozo, de alegría, Señor, en paz. Gracias, Señor. Si hubiera alguien que hoy viniera enfermo, Señor, o deprimido, o triste, o afligido, Señor, te pedimos en este momento que traigas sobre su vida, Señor, esa frescura espiritual. Señor, quites todo lo que estorba de su vida y que haya, Señor, paz en su corazón en esta hora. Señor, te damos gracias y sabemos que tú nos hablas siempre, Señor. Siempre estás dispuesto a que tu pueblo te adore, te alabe, te exalte. Hoy, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón. Hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy, Señor, exaltamos tu nombre que es grande, que eres todopoderoso, Señor, y que nada, Señor, pasa si tú no permites, porque eres el soberano, el Rey del universo, el sabio y único Dios, a quien damos la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús también hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi boca, y que seas tú hablándonos, hablando al pueblo, Señor, para que seamos edificados. Señor, gracias te damos y ponemos en tus manos cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos todos. Me da gusto ver. A algunos no los veo y a otros que no los veía ya los veo. Amén. Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy estamos aquí. ¿Cuántos se gozan? Muy bien, hermanos. Si se va al libro de Génesis, este pasado miércoles estuvimos hablando el tema del miércoles fue acerca de la adoración. Hablamos de que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Y hermanos, podemos ver cómo adorar en el Espíritu es cuando vienes preparado también. Toda la semana te preparaste espiritualmente, serviste al Señor de todo tu corazón, tus obras fueron obras de justicia para el Señor. Y adorar a Dios en verdad es cuando lo adoras a Él y no adoras otra cosa, porque Dios es verdad, decíamos. Entonces Jesús dijo que debemos adorar al Padre en espíritu y debemos adorar al Padre en verdad. Y eso, hermanos, es lo que debemos de hacer. No solamente cantar, porque cantar lo podemos hacer siempre, pero adorar a Dios en espíritu y en verdad es hacer las obras que Dios nos ha enviado a hacer y creer que es Dios, el único Dios al que debemos de adorar. Entonces no podemos adorar otra cosa. Amén. Hay un canto que dice, aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera y de bronce, yo alabaré a Jehová. Y ese debe ser nuestro lema, hermanos, siempre, a quien debemos de cantar siempre. Entonces, hermanos, ahí en Génesis capítulo 2, váyase a Génesis. Hoy vamos a hablar acerca del huerto del Edén. Y hay unas cosas que podemos ver a través de esto. Ahí en Génesis capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al versículo 19. Del versículo 8 al 19. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Son los versículos, hermanos, en los cuales vamos a meditar esta mañana. Bueno, el huerto del Edén nos está hablando aquí, hermanos, que el huerto del Edén representa gracia sobre gracia. La gracia de Dios derramando gracia sobre nosotros. El hombre dice que fue hecho por Dios, y el hombre fue invitado a entrar en toda plenitud, plenamente, hermanos. Y esto debemos de entenderlo esta mañana. ¿Por qué Dios creó el huerto del Edén? Porque Dios nos invitó a nosotros a entrar plenamente, en toda plenitud, una plenitud maravillosa. Y no nada más eso, sino que Dios también deseaba que el hombre disfrutara esa plenitud o esa comunión con Dios. Hermanos, también el huerto del Edén puede ser tomado como una figura. O sea, podemos entender esto como una figura, que es el huerto del Edén representa la provisión de Dios que Él ha efectuado para el hombre en Cristo Jesús. Eso es una figura, el huerto del Edén. Es una provisión de Dios, que fue lo que Dios hizo para el hombre, para el ser humano. Es una provisión de Dios para el hombre, pero esa provisión solamente se puede entender o la podemos creer como que está en Cristo Jesús. Eso es el huerto del Edén.
Hermanos, vamos a ver tres cosas acerca del huerto del Edén. Vamos a ver tres cosas del huerto del Edén y la primera de ellas es que el huerto del Edén nos enseña que esto fue una hermosa provisión de Dios. El huerto del Edén fue una maravillosa, una hermosa provisión de Dios. ¿Sabe usted que Dios provee? ¿Cuántos saben que Dios provee? Jehová, dijo Abraham, Jehová Jireh, y eso significa Dios proveerá. Y bueno, hermanos, a través del huerto del Edén, Dios proveyó para Adán, proveyó para Eva. Dios los puso en un lugar privilegiado. Ya veremos ahorita qué significa todo esto. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos da una hermosa provisión. Y eso lo debes de entender. ¿Qué significa el huerto del Edén? El huerto del Edén significa una hermosa provisión de Dios. Así es de que tú debes de saber que Dios siempre va a proveer para ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y vamos a ver tres cosas de esa provisión de Dios en el huerto del Edén. La primera, hermanos, es que el huerto del Edén era un jardín. Un jardín. Y ese jardín era un lugar especial. Y ese jardín, ese lugar especial, Dios lo preparó para un hombre que ya estaba preparado. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero este lugar que Dios preparó, lo preparó para un hombre que ya estaba preparado. Y ese hombre que ya estaba preparado éramos tú y yo. Porque dice Efesios 1:4, si podemos poner Efesios 1:4, mira lo que dice ahí la palabra de Dios, que es, si tú la entiendes esta mañana te vas a dar cuenta lo que estoy diciendo. Porque dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él, antes de ¿qué? Antes del huerto del Edén, mi hermano, Dios ya te había escogido. ¿Comprendes esto? ¿Alcanzas a comprender la magnitud de esto que dice la palabra? Que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que tú seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que Dios creara el Edén, Dios ya te había preparado en su mente. En el corazón de Dios, tú ya existías. Y eso es importante que sepas. Entonces, hermanos, a eso se le dice provisión de Dios. Hermosa provisión de Dios. Porque en ese jardín, en ese lugar especial que Dios preparó para ti. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Bueno, el pacto hecho con Cristo antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso significa que Cristo Jesús cumplió el plan de Dios que Él tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Número 2, hermanos, esta hermosa provisión, ya vimos que es un jardín, pero también, hermanos, este jardín fue plantado por el Señor. Este jardín fue plantado por Dios. No hubo intervención humana. Ahí el hombre no puso mano en esta heredad. Y quiero que comprenda esto que le voy a decir esta mañana. El hombre no puso mano. Este jardín fue preparado, este jardín fue plantado por Dios. Y eso significa que la salvación no viene del hombre, la salvación viene de Jehová. Jonás capítulo 2 versículo 9 dice que la salvación es de Jehová. ¿Qué significa, mi hermano? Que tú no puedes hacer absolutamente nada para ganarte ese jardín o ese Edén. Lo ganó Cristo. Y nos dice Efesios capítulo 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. Nos dice que es por fe si recibes la gracia que Dios te da. Que es gracia, regalo de Dios, don inmerecido. Entonces, este jardín nos muestra también, esta hermosa provisión de Dios nos muestra, nos enseña que este jardín fue plantado por el Señor y que Él solamente lo hizo, es de Él, la salvación le pertenece a Dios. La salvación, decíamos ahorita en Jonás 2:9, la salvación es de Jehová.
Así de que tú nunca pretendas ganarte la salvación por tus propias obras. Hay personas que se sienten incómodas, no son felices, siempre están apagados o afligidos o llenos de temor porque piensan que la salvación, que Dios te la da para siempre, que tú la tienes que cuidar, es un hecho. Lo dice la palabra, lo dicen las cartas de Pablo, lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento, que la salvación Dios te la da para siempre. Dios no te da algo para quitártelo. Dios te da algo, pero tú lo pierdes si lo descuidas. Entonces lo que quiero, hermano, que comprendas esta mañana es, por ejemplo, Martín Lutero. Él era un monje católico. Y Martín Lutero, allá por el año finales de 1400 finales, casi entrando al 1500, Martín Lutero vivía afligido, vivía temeroso, vivía orando y orando y rezando y rezando y orando y orando, y vivía lleno de temor, hasta que un día le dijo un pastor: lee la Biblia. Comenzó a leer la Biblia y se encontró el pasaje de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. ¿Qué entendió ahí Martín Lutero, el reformador del año 1500? Entendió que la salvación le pertenece a Dios, y la salvación la da a quien Él quiere, y Dios quiso darnos la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe, por fe. Si tú recibes la gracia de Dios, la recibes con fe, tú eres salvo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces este árbol, esta hermosa provisión de Dios en el huerto del Edén, nos enseña que este huerto lo plantó Dios, que es Dios quien hizo todo. Solamente Él nos puso ahí. Él puso a Adán, Él puso a Eva en ese huerto. Hermanos, la planta, y así mismo el que la plantó, a Él le pertenece solamente. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué está haciendo Dios ahí? Te está diciendo Dios, o te está invitando a creer solamente, no a obrar, a creer. Y entonces aquí vemos, hermanos, entonces que la salvación únicamente le pertenece a Dios. Entonces ya vimos que este huerto del Edén, este jardín maravilloso, ¿verdad?, nos fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Ya vimos que la salvación le pertenece a Dios, y eso nos enseña el pasaje de Génesis que leímos, de que fue plantado por el Señor. Y otra cosa más acerca de la hermosa provisión de Dios a través del Edén, es que fue plantado para el hombre. Dios plantó el huerto del Edén, y ahí puso a Adán, y después hizo a Eva, y ahí los puso. Entonces, la tercera cosa que yo veo acerca de la provisión de Dios a través del huerto del Edén, es que tú debes de saber que este huerto fue plantado para el hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tenía delante de sí, en su mente, Dios tenía el bien, o Él deseaba el bien del hombre cuando plantó cada arbolito ahí en el huerto del Edén. O sea, ¿qué significa? Que Dios estaba pensando en nosotros. Dios estaba pensando en ti cuando plantó este huerto, cuando Dios lo hizo. Y cada árbol que Él puso, lo hizo con un propósito, y ahorita lo vamos a ver. Lo que te quiero decir, hermanos, es que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros, y no de mal, dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. A veces pensamos que Dios siempre está con un chicote, esperando cuando nos equivocamos para golpearnos, y ese es un concepto equivocado, porque hace tiempo prediqué de que vemos a Dios. Dios es Padre, el Padre eterno. Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, Abba Padre, y eso significa papá. Entonces, a veces nosotros tenemos un concepto bien equivocado, y quiero que lo comprendas esta mañana, ¿verdad? De que así como fue nuestro Padre terrenal, pensamos que así es Dios, el Padre eterno. Y si nuestro Padre terrenal, obviamente imperfectos,
Porque todos los padres nuestros padres fueron imperfectos. Nosotros como padres somos imperfectos. No hay un padre perfecto en la tierra. El único padre perfecto es Dios. Entonces, a veces nosotros, el concepto humano que tenemos del padre es que así como fue mi padre terrenal, pienso que así es Dios. Y eso es un error muy grave. Porque entonces yo no voy a tener un verdadero acercamiento a Dios. Me voy a acercar a Dios pensando que Dios es como fue mi padre en la tierra, o es mi padre en la tierra. Y eso no está bien, porque Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, cuando rompemos esa mentalidad, cuando rompemos ese esquema de nuestra mente, entonces es cuando tú te puedes acercar a Dios de una manera diferente, porque Dios siempre tiene pensamientos de bien. Entonces, de la provisión que vemos de Dios al crear o al hacer o al plantar este huerto del Edén, podemos ver que Dios hizo el huerto, ¿para quién? Para Adán, para la creación. Todo lo que Dios creó, ahí plantó, ahí puso, dice los versículos que leímos, que Dios puso ahí a Adán. ¿Por qué? Porque Dios tenía pensamientos de bien para Adán. ¿Comprendes eso? Tú debes de entender esta mañana que Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios te ama. ¿Cuántos se gozan por eso? Dios te ama. Dios te provee. Dios trajo provisión a través del huerto. Ese maravilloso jardín que Dios hizo con sus propias manos. Dios lo hace para ti. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios, al plantar este huerto y al hacerlo para el hombre, Dios consideró toda la necesidad del hombre. Todas las necesidades del hombre. El hombre va a necesitar vivir. El hombre va a necesitar estar confortable, dijo Dios. El hombre va a necesitar comer. El hombre va a necesitar beber agua. El hombre va a necesitar trabajar. El hombre va a necesitar estar acompañado. Por eso cuando vio que estaba Adán solo, dijo, no es bueno que Adán esté solo. Voy a crear, voy a hacer una mujer. Y le creó a Eva, le hizo a Eva. Le tomó una costilla y la hizo y la puso a su lado. O sea, porque siempre Dios, hermanos, siempre Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Entiende esto? Si buscas a Dios, métete hasta el fondo. Si vas a estar así por encimita y que hoy sí, mañana no y pasado mañana tal vez, si así, mira hermano, así no funcionan las cosas. Porque tenemos un Dios provisor. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que te ama, que piensa en tus necesidades. Dice la Biblia que no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Dios sabe que tú vas a ocupar alimento en la tarde. Dios sabe que mañana ocuparás alimento, vestido, una casa. Dios lo sabe. Se lo pedimos, sí, se lo pedimos en oración, pero Él ya lo sabe. Entonces, entendamos, hermanos, lo maravilloso que es esta enseñanza del huerto del Edén. Es una enseñanza de provisión. Una enseñanza maravillosa porque Dios sabe que el hombre tiene necesidad. Y Dios hizo una amplia provisión para que el hombre estuviera completamente satisfecho. Dios no quiere que estés a medias. ¿Por qué Dios querrá que sufra? ¿Por qué Dios me tendrá así? ¿Por qué Dios me mandaría esta cruz? ¿Por qué Dios me pondría ese aguijón? Pues Dios no quiere que estés así. Dios quiere que estés viviendo plenamente. Pero siempre y cuando lo hagas en base a sus principios, en base a su palabra. Caminando en obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas una plena, una completa satisfacción. Dios no quiere que estés padeciendo como estás padeciendo hoy. Cuando padecemos es porque hay muchas causas por las cuales padecemos. Pero una de ellas es que no tenemos fe y es que somos incrédulos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿querrá Dios que tú estés satisfecho? ¿Querrá Dios que tú estés bien?
¿Querrá Dios que tú estés sano? ¿Querrá Dios que tu matrimonio funcione? ¿Querrá Dios que tus hijos se salven? ¿Querrá Dios que tu familia se salve? Sí, hermanos, sí lo quiere Dios. Dios lo desea. Que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a través del huerto del Edén podemos ver que Dios plantó este huerto. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en el bien y no en el mal para nosotros. Él vio toda la necesidad que tendríamos. Dios puso plenamente su providencia en favor de nosotros. Toda la plenitud. Y eso, hermanos, es cuando estamos en Cristo, porque dice la palabra de Dios en Colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y si tú estás en Cristo, entonces tú estás pleno. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Dijo un cantante, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar, y ¿se acuerdan los hermanos? ¿Verdad? Pues súfrele, porque no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, hermano, no sufre. El que está en Cristo. Claro, van a venir pruebas, dificultades. Digo Jesús, en el mundo van a tener aflicción, pero estén tranquilos, tengan paz, yo vencí al mundo. O sea, lo que estoy diciendo es que en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, tú estarás en paz. Porque estás en la voluntad de Dios. Si te has salido de ahí, regresa. Es el tiempo de regresar. Es el tiempo de volver. Amén. En Cristo, hermanos, está la provisión de Dios para el hombre necesitado. ¿Cuántos necesitan a Dios? Amén. Tenemos necesidad de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿sabes dónde está? Dile a tu hermano que está a tu lado, está en Cristo. Dile, está en Cristo. No está en el dinero, porque el dinero se acaba. No está en la comida, porque la comida, digo Jesús, se va a la letrina. Hermanos, la plenitud, la provisión de Dios está en Cristo. Amén. Y el hombre necesitado necesita a Cristo. ¿Comprendes eso, mi hermano? Qué maravillosa provisión de Dios, ¿verdad? A través del huerto del Edén. Pero sabes también, hermanos, que en el huerto había árboles, bendiciones. Vamos a ver las bendiciones del árbol. Bendiciones del árbol. O sea, cómo Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Hermanos, el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué es el árbol de la vida, hermanos? Representa la cruz de Cristo que estaba en medio del huerto. El árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén, ese árbol representa la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo nos daría vida eterna al morir Él por nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, la vida es la primera necesidad del hombre. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Porque el hombre sin Cristo está muerto en sus pecados, en sus delitos. Aunque usted lo vea vivo, y más vivo que al parecer que muchos, aunque usted vea vivo a esa persona, ese hombre, si él está en sus pecados, si él está en sus delitos, él está muerto. Y es por eso, hermanos, que en el huerto del Edén, una de las bendiciones es el árbol de la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dijo ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. ¿No se gozan? Sí, amén. Les tengo que sacar los amenes a tirabuzón, hermanos. Si usted cree la palabra, diga amén, aunque se enoje el que está a su lado. Porque sé que hay hermanos que se enojan porque usted dice amén. No le haga caso y diga amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Cuando estábamos muertos. Un muerto ya no tiene valor, un muerto está perdido. Pero tú y yo estábamos muertos y Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso, hermanos, es el árbol de la vida. La cruz de Cristo, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó y se levantó de los muertos. Hermanos, eso significa el árbol de la vida, que tenemos vida. Otra cosa, hermanos, dice la Biblia que había árboles. Todos los árboles eran deliciosos a la vista. Deliciosos a la vista.
O sea que tú podías ver el fruto de esos árboles y tú podías enamorarte de ese árbol por el fruto que tú veías. Y estoy bien seguro que algunas veces tú has ido a algún campo o al campo, algún huerto, y has visto los árboles llenos de fruto y te apasiona, ¿no? Te emociona. Hace algunos años que estuvimos allá en Estados Unidos, los pastores Rey y Narcedalia nos llevaron a un huerto, a un lugar grandísimo donde había manzanos, árboles, manzanos. Y hermanos, la sorpresa que nunca en mi vida yo había experimentado es que había de toda clase de manzanas, rojas, amarillas, anaranjadas, rayadas, de todo tipo de manzanas. Y veíamos las cajas, veíamos los árboles y decíamos, oye, estamos acostumbrados a ver dos tipos de manzanas, la roja y la amarilla, o la verde, allá en México. Pero tú ver manzanas de todo tipo, te emocionabas, tus ojos decías, veías ese árbol y decías, oh, y luego volteabas a ver al otro y wow, y te emocionabas tanto por estar viendo tanto fruto, hermano. Dice la Biblia que Dios en el huerto del Edén hizo árboles, plantó árboles, y dice que todo lo que había en los árboles era delicioso a la vista. Y esto, ¿sabes qué significa, mi hermano? Que, mira, cuando yo me convertí a Cristo, yo veía las cosas de una manera bien diferente. Tenía perspectivas diferentes, o sea, veía las cosas y como que cuando no conoces al Señor y estás vives una vida en pecado, una vida triste, una vida de derrota, y todo lo ves igual, todo lo ves incolor, todo lo ves gris, por decirlo así, ni blanco ni negro, lo ves gris, lo ves sin chiste. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, y eso nadie me lo puede negar porque yo lo viví en carne propia. Cuando yo vine a Cristo, cuando mis ojos fueron abiertos por el Espíritu Santo de Dios, y yo comencé a vivir una vida en Cristo, mi hermano, yo comencé a ver las cosas diferentes. Todo lo que veía, para donde volteaba, yo veía, donde había problemas, yo veía soluciones. Donde había enfermedad, yo veía sanidad. Donde yo veía muerte, yo veía vida. ¿Me explico? ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo, que el ojo es la ventana del cuerpo. Si una persona está en tinieblas, su ojo va a ver puras tinieblas. Todo lo va a ver mal. Todo va a juzgarlo, va a condenarlo, lo va a hacer malo. ¿Por qué? Porque hay tinieblas dentro de él o dentro de ella. Hay tinieblas. Y la única manera en que esas tinieblas se pueden disipar es cuando Cristo viene al corazón de esa persona. A mí me pasó. Cuando yo me convertí, cuando yo me paré del altar después de llorar y recibir a Cristo, yo veía las cosas diferentes. Y siempre había oportunidades nuevas para mí de resolver los problemas. ¿Sabes por qué? Porque conocí a Dios. Porque me di cuenta que Dios tenía pensamientos de bien para mí y no de mal. Tú debes de entender que en el huerto del Edén Dios plantó árboles que eran deliciosos a la vista. Y cuando Dios te dice esto, y cuando tú vas a la palabra de Dios y lees sus promesas, decía el salmista que eran más dulces que la miel. Sus palabras. Ya a eso me refiero, mi hermano. A eso me refiero, que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, y para donde Adán volteaba, veía la gloria de Dios. Hay personas que a veces dicen ser creyentes, hermanos, y para donde quiera que volteen, ven dificultades, ven problemas, ven enfermedad, ven muerte. ¿Sabes por qué? Porque algo malo está en su corazón. Hay algo malo. Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿De dónde vienen los hurtos, los adulterios, las fornicaciones? ¿De dónde vienen los robos? ¿De dónde vienen las maledicencias? ¿De dónde viene la ira? ¿De dónde viene, hijo? Del corazón. Digo, no contamina al hombre lo que entra, dijo Jesús. No contamina al hombre lo que come.
Porque si tú oras por una salchicha y te la comes, el Señor la santifica. El problema es cuando dijo Pablo que todo lo que se hace sin fe es pecado. ¿Comprendes? Entonces esto de los árboles, dices, bueno, pues o sea, dice el Señor que plantó árboles hermosos a la vista. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que veas desde la perspectiva de Él las cosas. Dios quiere que veas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos desde la perspectiva de Él, no la tuya. Porque si vemos a la perspectiva nuestra, nos vamos a equivocar. Lo dice la palabra, que cuando Abraham le dijo a Lot, no es bueno que estemos ya juntos. Hay muchos problemas entre nosotros. Te amo, eres mi sobrino. Y estoy seguro que tú me amas a mí como tu tío. Pero sabes que ya no podemos estar juntos, vamos a separarnos. Y Abraham le dijo, un hombre de Dios, un hombre que tenía la perspectiva de Dios, un hombre que veía lo maravilloso de Dios. Tienes que aprender a ver lo maravilloso de Dios, no lo malo. Ve lo maravilloso de Dios en las personas, no las condenes. Entonces, Abraham le dijo, mira, escoge tú primero. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Y Lot, un hombre que vivía en tinieblas, o que tenía tinieblas dentro de él, vio y dijo, aquel lugar hay agua y aquel lugar está verde, me voy para allá. Abusivo, ¿verdad? No honró al tío. Tío, mira, tú vete a lo mejor, yo me voy para acá. Tú ya estás más grande, yo estoy más joven. No, él se fue siempre buscando sus propios intereses. Y eso, mi hermano, cuando tú buscas tus propios intereses, tarde o temprano vas a fracasar. Tarde o temprano, hermano. Tal vez más tarde que temprano, o tal vez más temprano que tarde, pero vas a fracasar cuando buscas tus propios intereses. Así como Lot. Mira, Lot perdió a su esposa, perdió a sus hijos, a sus hijas, perdón. Sus hijas cometieron incesto con él. Los dos hijos que nacieron fueron tribus enemigas de Israel. Y vea todo el desenlace por querer ver las cosas con nuestros propios ojos. ¿Comprende? ¿Está comprendiendo esto, man? O sea, tú siempre tienes que ver, o sea, Dios te da la bendición de que cuando Él te salva, veas las cosas buenas de Dios y no lo malo. Dice que todo árbol que estaba ahí, hermano, era delicioso a la vista. Qué maravilloso, ¿va? Y también, hermanos, todo árbol que estaba ahí era bueno para comer. No nada más era delicioso a la vista, era también bueno para comer. Porque no sé si a usted le ha tocado ver frutas artificiales de plástico, que usted las hacen bien bonitas, ¿verdad? Unas manzanotas así con su hojita, unas uvas así, y las ve ahí en medio de la mesa, pone su manzana artificial, su pera artificial, sus frutas artificiales, y dices, wow, qué maravillosas están, pero cómetela a ver qué te pasa. ¿Verdad que no? Pero dice aquí que el huerto del Edén, todo lo que había ahí era bueno para comer, todo. Hermano, muchas personas van y comen basura, chatarra. Muchas personas hoy en día, tú les hablas del Señor y nadie está interesado en buscar a Dios, porque están comiendo. ¿Qué están comiendo? Pornografía. ¿Qué están comiendo? Adulterio, fornicación. ¿Qué están comiendo? Mentira, orgullo, soberbia, engaño. ¿Qué están comiendo? ¿De qué se están alimentando? Y por eso esas personas no pueden desarrollarse espiritualmente. No se pueden desarrollar espiritualmente esas personas. Si dice ser cristiano, pues nunca va a crecer. Y además está viviendo en tierra de maldición, está viviendo en tierra de condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea que los que andan conforme a la carne y se alimentan de basura, están en un estado de condenación. Pero los que están conforme al Espíritu, están comiendo. ¿Qué comen?
¿Qué comen, hermanos? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que me come jamás perecerá, jamás tendrá hambre, tendrá vida eterna. Yo soy el agua viva, dijo Jesús. El que toma de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Comprendes esto, mi hermano? Todo el árbol que Dios plantó en el huerto del Edén, todo árbol fue bueno y era bueno para comer. No nada más tienes que ver las promesas de Dios, disfrutarlas. No puedes solamente ver la gloria de Dios y no ser parte de ella. A eso me refiero. Tú puedes estar viendo la gloria de Dios en la vida de una persona, de un creyente. Tú puedes estar viendo la gloria de Dios en la iglesia, en algunas personas. Tú puedes estar viendo la gloria de Dios con alguno de tus hermanos o tu familia, pero no estarla tú comiendo. No estarla tú disfrutando. Por ejemplo, el hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo, después de haber pecado y arrepentirse, dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no te pido que me hagas tu hijo. De perdido dame uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo, no, tú eres mi hijo. Lo volvió a vestir, le volvió un anillo, le puso calzado nuevo. Y hermano, la gloria de Dios, maravilloso, porque así es Dios. Dios, pecas y Dios te perdona y Dios te vuelve a restablecer en tu lugar, el que Él te ha dado. ¿Comprendes esto? Siempre y cuando tú te arrepientas de corazón. Pero en cambio, el hermano del hijo pródigo, que estaba viendo la gloria de Dios en la vida de su hermano, la estaba viendo, mas no la estaba comiendo. ¿Por qué? Porque se llenó, su corazón estaba lleno de envidia, de rencor, de resentimiento, de amargura. Veía la gloria de Dios en su hermano. Y así hay personas, hermanos, en la iglesia. Así hay personas en la calle. Ven la gloria de Dios en alguien y lejos de llenarse de alegría y de comer de esa gloria de Dios también, disfrutarla, comerla, vivirla, experimentarla, lejos de eso, hermanos, ¿saben qué hacen? Se llenan de odio, de envidia, de celos, de rencor. ¿Está comprendiendo? Es un árbol de vida. Y alguien que está vivo es alguien que disfruta la gloria de Dios. Alguien que está vivo no solamente la disfruta, la come. No solamente, hermano, disfrute, no nada más vea la gloria de Dios. Disfrútela, cómala. Porque dice que todo árbol que había ahí, hermanos, era para comer. Era bueno para comer. Dígale, Señor, ya me diste vida. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo me dio vida. Señor, puedo ver tu gloria en tu palabra, en tu iglesia. Puedo ver tu gloria en hermanos y hermanas. La puedo ver, lo que tú estás haciendo en ellos. Pero Señor, no quiero solamente eso. Quiero también comer de esa gloria. Quiero disfrutarla. Porque al comerla, hermanos, otra cosa importante es, te vas a nutrir de la gloria de Dios. No puedes dar lo que no tienes. Entiende esto, hermano, en la vida, no nada más en la iglesia, no nada más en el camino de Dios. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes mantener a tus hijos si no trabajas. O no puedes darle a tus hijos una vida superior económica si no completas, si no te alcanza, si tienes un ingreso inferior a lo que deseas darle a tus hijos. A eso me refiero. Así en lo espiritual, tú no puedes darle amor a alguien que no lo tiene, si tú no lo tienes. Tú no le puedes dar gozo a alguien si tú no lo tienes. Es por eso que debes comprender esta mañana lo que Dios nos está diciendo. Yo te di vida. Ese árbol representa vida. Y no nada más te di vida. Todo lo que planté es bueno a la vista. Vas a ver mi gloria donde quiera que tú vayas. Pero ¿con qué ojo lo vas a ver?
Dice la Biblia que para el puro todo es puro y para el sucio todo es sucio. ¿Comprende, mi hermano? Qué terrible, ¿verdad? Cómo la misma palabra nos enseña. Ese árbol era bueno para comer. Hay muchos placeres que no satisfacen, hermano. Pero estos placeres divinos, placeres de Dios, son buenos para nuestra alimentación. Nos nutre. ¿Y sabes qué, hermanos? Estos placeres de Dios edifican y fortalecen nuestra vida. Diga conmigo, edifican y fortalecen. ¿Quieres ser edificado como hijo de Dios, como hija de Dios? Bueno, come de Dios. Ese árbol nos enseña que Dios nos dio vida. Ese árbol nos enseña que la gloria de Dios está disponible para que la veamos con nuestros ojos. Y este árbol nos enseña que podemos comer de Dios, sus manjares, sus platillos suculentos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos edifican, porque nos fortalecen. Entonces, aquí podemos ver que cada promesa de Dios es un árbol de fruto. Y el jardín de Dios está lleno de ellos. Entonces, vimos, hermanos, las bendiciones del árbol, maravillosas. Otra cosa, hermanos, dice que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí en el huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y, hermanos, alguien dijera, bueno, ¿qué acaso no hubiera sido mejor esto? Mejor sin que ese árbol existiera, porque ese árbol hizo caer a Adán y a Eva. Pero mira, quiero decirte aquí, hermanos, una cosa bien profunda. Aquí hay una verdad profunda, y es esta, que nosotros no podremos conocer el bien y el mal en un sentido verdadero. ¿Sabes cuándo vamos a conocer el bien y el mal? ¿O sabes cuándo conocimos el bien y el mal? Cuando fuimos plantados en Cristo Jesús. Adán y Eva fueron engañados. Y por el pecado de Adán y Eva fuimos sacados del huerto. Fue sacado Adán y fue sacada Eva. Y cuando nosotros nacimos con ese pecado. Pero cuando vino Cristo, hermanos, y conocimos la verdad, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando conocimos a Cristo, fuimos plantados espiritualmente, hermanos, en el huerto de Dios. Amén. Y ahí, hermanos, ya plantados en Cristo, ahora sí la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es real, lo que es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía y nos dirige. Amén. Hermanos, otra cosa que había en el huerto, había un río. Y ese río, hermanos, representa, está de más que se los diga, pero es el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida de nada sirve si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice ahí el Salmo 46:4 que los ríos de Dios, dice, esas corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nos da vida? El Espíritu Santo de Dios es el que nos da vida. Dice la palabra de Dios que la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu Santo es el que nos da vida. Y es el Espíritu de Dios, hermanos, el que está en nuestra vida. Y es ahí, hermanos, que una vida en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, es como vamos a crecer. Podemos, hermanos, haber sido resucitados juntamente con Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay doctrinas que no creen en el Espíritu Santo. Creen solamente en recibir a Cristo y vivir una vida de esfuerzos humanos. Pero, hermanos, quiero decirte que una vida que ha sido resucitada en Cristo Jesús, una vida que ve la gloria de Dios manifestada en otras personas y en todo lo que Dios hace, una vida que come de Dios continuamente, es una vida, hermanos, que conoce el bien y el mal, porque el Dios lo ha establecido en su palabra,
Estamos viviendo, hermanos, una generación, estamos viviendo en una sociedad que no tienen ya verdades absolutas. Ya no hay verdades absolutas para ellos. ¿Cómo se dice? Lo explicaba el viernes en la reunión de varones. Es el relativismo. Estamos en una sociedad, en una comunidad donde todo es relativo. Si para ti es bueno, para mí es malo, no importa. No hay que estar en problemas. Y estamos viviendo eso, hermanos, pero quiero decirte, hermanos, que para que nosotros podamos vivir una vida en Cristo fructífera, fuerte, necesitamos el Espíritu de Dios. Te lo voy a poner de esta forma. Imagínate que tú compras un terreno, lo plantas, pones árboles, plantitas, flores, y lo pones, y lo tienes así maravilloso el terreno, y volteas a ver los árboles y se ven bonitos, pero te falta algo. Nunca lo regaste, nunca pusiste un sistema de riego que periódicamente durante el día estuviera regando esas plantas, esos árboles. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar con esos árboles? Se van a secar. ¿Verdad que sí se van a secar? Ahorita están las noticias de que hay sequía y sequía en todo el mundo y sequía. Yo por un lado veo inundaciones, pero por otro lado la NASA ve sequías. Y dices tú, pues realmente ¿qué está pasando? Pero hermanos, quiero decirte es que dice que en el huerto del Edén corrían 4 ríos y rodeaban el huerto. ¿Para qué, hermanos? Para regar los árboles. Para que los árboles estuvieran creciendo, floreciendo y dando fruto. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice cuando se habla de la doctrina del Espíritu Santo. Hermanos, una vida en Cristo que no está llena del Espíritu Santo es una vida que se va a secar. Y pronto ese árbol se va a perder. Esas raíces se van a echar a perder y ese árbol no dará fruto. Es por eso que tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Una vez, no sé si se los platiqué, que fue un hombre a ver al doctor y fue y le dijo al hombre, el hombre le dijo al doctor que no se explicaba, pero por qué le dolía todo el cuerpo. Y el doctor le dijo, a ver, ¿qué le duele? Le dijo, mire, es que me toco aquí y me duele, y 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 me toco los pies y me duele. Y el doctor dijo, pues qué extraño, lo mandó a hacer estudios y no tenía nada. Vuelve a ir con el doctor y dice, ven. Dijo, a ver, muéstrame tu dedo. El dedo estaba enfermo. Era el dedo, hermanos. O sea, lo oprimía y le dolía. Y donde quiera que ponía el dedo, le dolía. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros no entendemos que el río del Espíritu Santo, el agua del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo es imprescindible en nuestra vida cristiana, quiero decirte, hermano, que todo tu cuerpo estará dolorido, que te vas a secar, que tus raíces se van a secar, que no vas a dar fruto y que vas a servir solamente como leña para el fuego. Sí, ¿verdad? Por eso, hermanos, que en el huerto del Edén había 4 ríos. Porque esos ríos regaban la tierra. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que riegue tu vida. Porque a veces la gente está enferma. Cristianos, porque están enfermos. Y van al médico y el médico dice, es que no tiene nada. Y vuelven ahí con el médico y es que no tiene nada. Lo único que tiene es estrés. Lo único que tiene es ansiedad. Lo único que tiene es, dijo alguien, es una persona hipocondriaca. Alguien que se enferma a sí mismo, que la enfermedad la tiene en la mente. ¿Por qué? Porque su cuerpo está sano. Pero ¿sabes por qué muchas veces vienen ese tipo de problemas a la mente del cristiano? Porque el cristiano no busca a Dios. Porque el cristiano no se llena del Espíritu Santo de Dios.
Cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, hermano, no hay estrés que lo tumbe. No hay ansiedad que lo tumbe. No hay enfermedad que lo tumbe. No hay diablo que lo tumbe. Cuando la persona está llena del Espíritu de Dios. Yo no quiero imaginarme, hermanos, ese huerto del Edén sin ríos. Yo no puedo imaginarme una iglesia donde están los árboles frondosos, verdes. Así como cuando Jesús vio una higuera en tiempo de dar fruto. O sea, Jesús fue y vio una higuera, la vio frondosa, verde. Y fue Jesús y buscó fruto en ella. ¿Y sabes qué? No lo halló. Y Jesús dijo, maldita seas, nunca más vuelvas a dar fruto. ¿Y sabes qué pasó con la higuera? Se secó. Podemos tener la mejor iglesia del estado. Podemos estar en el lugar más cómodo. Podemos tener la mejor orquesta. Podemos tener el mejor predicador o el mejor pastor aquí. Podemos tener, hermano, lo que usted quiera. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está aquí, de nada sirve. ¿Y sabe quién lleva el Espíritu Santo? Nosotros. Somos habitaciones, somos lámparas que el Señor quiere llenar. ¿Por qué cuando venga Cristo se va a llevar una parte y otra no? Porque una parte sí tenía aceite, una parte sí estaba llena del Espíritu Santo y otra parte no va a estar llena, va a estar llena de aire o de otra cosa, pero no va a estar llena de aceite. No puede ser un cristiano que el Señor resucitó, no puede ser un cristiano que ve la gloria de Dios maravillosa, no puede ser un cristiano que estás comiendo palabra, y lo he dicho, personas que la cabezota así este tamaño, mucho conocimiento, pero nada del Espíritu Santo. Fíjate cómo el huerto del Edén nos enseña grandes verdades, maravillosas verdades. ¿Y sabes qué, hermano? Dios le dio al hombre, Dios le dio a Adán, Dios le dio a Eva un maravilloso privilegio. Y ese privilegio, hermanos, fue que Dios los puso allí, en el huerto del Edén. Dios los puso en el huerto del Edén, dice Génesis 2:15. ¿Sabes qué, hermanos? Dice, o podemos entenderlo como dijo Pablo, que fuimos injertados en Cristo. Somos ramas silvestres, porque las ramas naturales no quisieron, fueron desgajadas. Pero nosotros somos ramas silvestres que el Señor injertó en Cristo Jesús. Hermanos, y es a través solamente del Espíritu Santo que podemos estar en contacto con toda la provisión de Dios. Ya lo expliqué. Y hermanos, otro maravilloso privilegio del hombre es que fue puesto allí para disfrutar de Dios. ¿Sabe qué? Somos bendecidos, dice la palabra, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Usted y yo somos bendecidos, hermanos, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Somos bendecidos. ¿Sabe usted qué es bendecido? Y otra cosa bien importante, hermanos, ya voy a terminar. Otra cosa maravillosa que Dios le dio al hombre fue que ahí fue puesto Adán para trabajar y para vigilar. Dice Génesis 2:15 que el Señor lo puso para labrar y lo puso para guardar el huerto. ¿Para qué está usted aquí en la iglesia, mi hermano? Muchos vienen y toman un asiento, reciben la palabra y se van. Y allá afuera no están viviendo la palabra, no están trabajando para Dios, no están haciendo nada. Ahorita decía la hermana Aloide, y yo me gozaba por eso, dice, no, pues yo nada más pongo un versículo ahí en el pizarrón. Y dices, tal parece que es algo insignificante. Dices, oye, poner un versículo cualquiera lo hace, sí, pero hazlo. Atrévete a hacerlo.
Hasta un niño de 6 años puede poner un versículo ahí en el pizarrón, pero ¿tú lo harías? ¿No sabes la grandísima influencia que tú puedes ser? Mira, escucha esto que te voy a decir, porque una vez se lo prediqué a los jóvenes, Isaías y Tito, y se van a acordar. ¿No sabes tú cuán grande influencia puedes ser tú en el lugar donde estés? Te voy a dar un ejemplo de la Biblia, para que lo comprendas mejor. Dice que había un leproso llamado Naamán, y su esposa, y él era un asirio. Y ese estaba leproso, y dice que era muy valeroso, que tenía dinero, que era el brazo derecho del rey de Asiria. Pero estaba leproso, y se iba a morir, se estaba cayendo en pedazos. Y dice la historia, si lo ves, dice que había una jovencita que había sido tomada de Israel y se la habían llevado como esclava, y estaba trabajando en la casa de Naamán. Y esta jovencita, que la Biblia no dice nombre, nomás dice que era una muchacha que trabajaba ahí en la casa de Naamán. Y dice que esta muchacha vio que su amo debe haberlo apreciado mucho, porque su amo estaba leproso, se estaba muriendo en vida. Y esta muchacha le dijo: yo conozco que en Israel hay un profeta de Dios, que él puede orar y tú puedes ser sano. Fíjate la influencia de la muchacha. Y Naamán dijo: oh, en Israel. Y fue a Israel. Y Dios sanó a Naamán en Israel. Si esa muchacha, que no dice nombre la Biblia, no hubiera abierto la boca y le hubiera dicho: ve a Israel, ahí hay un profeta de Dios que te puede orar y sanar. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, lo importante de la influencia que tú eres donde estás? A eso me refiero, que hay hermanos que toman un asiento en la silla, un asiento en el lugar donde se congregan, salen afuera y no hacen absolutamente nada. Cuando nos dice la Biblia que en el huerto, Dios hizo el huerto, Dios proveyó todo, Dios lo hizo, plantó ahí puso a Adán, y no lo puso a estar de ocioso. Siéntate a ver la tele, te traigo una hamaca, te voy a traer una mecedora. ¿Cuál quieres? ¿La más cómoda? ¿Un reclinable? No, Dios le dijo: ponte a labrar, a trabajar la tierra. No quiero que seas un ocioso. ¿Por qué? Porque a veces hace muchos años decíamos, y a lo justo lo ha dicho: ay, ¿quién inventó el trabajo? ¿A quién se le ocurrió? Hermanos, el trabajo lo inventó Dios. Y antes de que Adán pecara, antes de que Adán cayera, Adán trabajaba. Obviamente dice la Biblia que con la maldición de Jesús Dios le dijo: pues ahora la tierra te dará espinos. Si antes la sembrabas y todo salía muy rápido, pues ahora con el sudor de tu frente vas a comer. Y a la mujer le dijo: aumentaré. O sea, no le dijo que no tenía dolores al parir. Ahí en la Biblia, si usted la estudia, dice: aumentaré tus dolores de parto. O sea, significa que sí había dolor mínimo. Entonces, ¿por qué hay cristianos que piensan que porque son hijos de Dios ya no van a trabajar y no van a hacer nada? Eso es una mentira. Usted, hermano, donde está, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que esté, usted puede hacer algo por Dios. Ociosos, Pablo le dijo a Timoteo: amonéstame a los ociosos. Y a veces la gente se asusta porque el pastor le dice: eres un flojo inútil, zángano, no haces nada. Y se van. Ahí fue el hombre puesto para trabajar y para vigilar el huerto. Vigila el huerto que Dios te dio. Vigila el huerto que Dios te dio. Vigílalo. Amén. Entonces, hermanos, debemos de saber que fuimos puestos en Cristo Jesús, en el reino de Dios, en la obra de Dios, para trabajar. ¿Comprende eso? Haga lo más mínimo. Tal vez usted dice: pues es que yo no sé hacer las cosas. Mire, lo mínimo que usted haga, a alguien usted va a edificar.
Tal vez se lo encuentre en el cielo. ¿Te acuerdas que ponías unos versículos en el pizarrón? Sí, pues mira, aquí estoy. Pero hay hermanos que ni eso. ¿Y sabes qué, hermanos? Otra cosa importante que podemos aprender del privilegio que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén es que fue puesto allí con una divina libertad y amonestación. La vida en Cristo, mis hermanos, le voy a explicar dos cosas. La vida en Cristo es una vida de libertad. Para muchos es una vida, para los que son religiosos y legalistas, la vida en Cristo es pesada. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la diferencia. Hay muchas personas que quieren vivir su vida cristiana sin Cristo. Y se les hace pesado y se van del Señor. No se esfuerzan, no luchan, no se llenan del Espíritu Santo, practican el pecado y mejor se van. Y dejan al Señor. Pero no debe ser así. Cuando Cristo en la cruz del Calvario nos hizo libres, el apóstol Pablo les dijo a los de Gálatas, permanezcan en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Mire, comprenda esto. Pablo le dijo a los Gálatas, permanezcan en la libertad con la que Cristo los hizo libres. O sea, ¿qué está diciendo? Que no eran libres, que eran esclavos ¿de qué? Del pecado y de la muerte, reos de muerte. Y Pablo les dice, permanezcan en la libertad con la que Cristo los hizo libres. O sea, ¿qué significa, hermanos? Que en Cristo somos libres. Somos libres. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos, somos libres. ¿Comprende esto? Diga conmigo, en Cristo soy libre. Pero créalo, convencido de lo que está diciendo, soy libre en Cristo. Pero ¿qué si te dice el Señor? Pero ¿sabes qué? Te amonesto para que tengas cuidado y no peques. Ya te hice libre. Ya te hice libre. Te hice libre en la cruz del Calvario. Te hice libre cuando resucité. Te hice libre. Pero ¿sabes qué? No peques. Dice la historia que estaba un hombre ahí en el estanque del Siloé. Estaba paralítico, tenía 38 años de estar ahí, inválido, y nadie lo lanzaba al agua. Entonces viene Jesús y le, ¿quieres que te sane? Y dijo, pues ¿quién me avienta al agua? Dijo, no, ¿quieres que te sane? Sí, lo sana el Señor. Ahí en el Evangelio de Juan viene esta historia. Y después, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero dice la Biblia que después Jesús se lo encuentra por ahí, cerca del templo, a ese hombre que había sido sanado. Y le dijo, mira que te sané. No peques más. O sea, ¿qué estaba haciendo el hombre? No sabemos, para que Jesús lo haya reprendido. Y así hay cristianos que el Señor los salva, que el Señor los sana, que el Señor los libera, que el Señor les muestra su gloria, los bendice. ¿Y qué hacen? A la primera de cambio, como Esaú, venden su primogenitura por un plato de lentejas, por el placer momentáneo. O sea, vemos que en el huerto del Edén el Señor dio libertad. Adán y Eva podían moverse, podían comer de todo árbol, de todo fruto que veía, podían comer. Pero Dios le dijo, pero no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Ya sabía Adán, ya sabía Eva. O sea, libertad, hermanos, Dios nos da libertad. Tú eres libre en Cristo. Si alguien te dice, no puedes tomar café, mentira. Si alguien te dice, no puedes comer puerco, mentira. Si alguien te dice, no puedes vestir así o peinarte así, no puedes, mentira. Porque soy libre en Cristo. Porque los beneficios, porque las justicias las logró Cristo en la cruz, no yo, con mis hechos. Claro, tampoco te va a ser un libertino, porque una cosa es ser libre y otra cosa es ser libertino. Pablo acusaba y peleaba mucho con los licenciosos. ¿Quién era un licencioso? Aquel que se daba licencia para pecar. Se daba permiso, decía, no. Y Pablo les decía, ¿qué acaso vas a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera.
O sea, Dios nos dio libertad no para que pecáramos. Dios nos dio libertad para que fuéramos libres. Pero Dios le dijo a Adán, no vas a comer de este. Mira, vete ahí a Génesis 2, versículos 16 y 17. Ahorita quiero ser un poquito más reiterativo en este punto, hermanos. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice que los árboles eran, ¿qué? Deliciosos a la vista y deliciosos en comida. De todo árbol vas a poder comer, le dijo Dios. O sea, le está dando, ¿qué? Libertad. ¿Comprende eso, mi hermano? Dios le da libertad. Pero también Dios dice, no te hagas esclavo de los hombres. No te hagas esclavo de los hombres. Porque hay hombres que te van a querer esclavizar. ¿Cómo te van a querer esclavizar los hombres? Con religión, con legalismo. Te van a querer hacer esclavo de costumbres, de tradiciones, de muchas cosas. ¿Por qué crees que México no es libre? México es esclavo. México es esclavo de la idolatría. Ya hasta adorando a la muerte. México es esclavo de la muerte. Muchas personas, cuando llegan a una iglesia religiosa, legalista, que no les enseñan libertad, sino los enseñan a ser esclavos del vestido, esclavos del peinado, esclavos del arete, esclavos de no comer esto, no hacer esto. Muchas personas dicen, es tan pesado esto que mejor me voy. Que no se dan cuenta que en Cristo hay libertad. En Juan capítulo 8, versículo 32, dijo Jesús, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy libre, hermano. ¿Usted es libre? ¿Usted es libre? Era esclavo del pecado. Era esclavo. Estaba atado. Pero Cristo lo libertó en la cruz del Calvario. Y dice aquí el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, le estaba diciendo, el día que comas de ese árbol serás esclavo de la muerte. Eres libre, come todo lo que quieras, pero no peques. ¿Comprende eso? O sea, entienda este concepto doctrinal. Cristo lo hizo libre. Es libre por la sangre de Cristo Jesús. Usted es libre. No sea esclavo de los hombres. No sea esclavo de la religiosidad, del legalismo. Pero sí dice el Señor, y el Señor advierte, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que lo hagas vas a morir. Y hermanos, quiero decirte que Pablo lo menciona, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Tú eres libre, pero tú eres libre para dejar la mentira. Eres libre para no ser esclavo de la mentira, para no ser esclavo del dolor, para no ser esclavo de la ansiedad, de la depresión, para no ser esclavo del mundo, para resistir al diablo y que huya de ti. Tú eres libre. Y mira la maravillosa experiencia que podemos ver en el huerto del Edén. Mi hermano, mi hermana, el pecado no cortará la calidad de hijo, pero sí va a destruir la comunión con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho. O sea, a lo mejor estás tú como Bartimeo el ciego. Estaba a un lado del camino, clamando a Jesús para ser sano. Y cuando Jesús le dijo, ven, lo sanó. Dice que ese ciego se unió, ya no era ciego, tiró la capa que lo distinguía como ciego, lanzó la capa y se fue atrás de Jesús siguiéndolo. Hermano, Dios quiere que tú veas lo que Él ha provisto para ti. Dios quiere que tú sepas lo maravilloso que es estar en suelo, en tierra de Dios. Eso es maravilloso. Valóralo. Gózate de Dios. Llénate de su presencia. Llénate de su espíritu. Porque la Biblia dice que la unción va a podrir el yugo. Y si hoy vienes con algún yugo,
el Señor lo rompe, si tú lo crees. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, no se distraiga. Ore a Dios, platique con Dios. Yo quiero invitarlo. Puede venir al altar. Vamos a orar. Mire, hermano, aquí en el altar, ese altar es de Dios. Y aquí está su presencia. Dios, entregarle tu